Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer mejor desde el versículo 25 del capítulo 2, para retomar lo que estuvimos viendo el jueves pasado. Filipenses 2, 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará en Dios. Hasta aquí, por el momento, la lectura que el Señor está añadiendo su bendición. Bien, veíamos el día jueves acerca del ejemplo que hallamos en Epafrodito. Ya por eso quise leer desde los últimos versículos del capítulo 2. ¿Ya? Epafrodito, siervo de Dios, compañero, y aquí veíamos un currículum espiritual tremendo, ¿ya?
así como le llama el apóstol Pablo, le llama en el versículo 25, hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Ya? Yo les comentaba que pocas veces se ve en tan poquito, en este caso un solo versículo, una descripción tan completa y con tantos adjetivos de una persona, de un hombre de Dios. Bueno, tal como Pablo pudo contar con compañeros que estuvieron alrededor de él, a su lado, ayudándole en su ministerio, ayudándole en la obra de Dios, en realidad dentro de la iglesia siempre necesitamos hermanos como estos. ¿Ya? Hablábamos de la importancia y la cercanía de un hermano a nuestro lado. Todos nosotros nos cansamos, todos nosotros tenemos debilidades, todos nosotros caemos. Será entonces necesario que en ese momento tengamos a nuestro lado hermanos que puedan ayudarnos en circunstancias difíciles. ¿Ya? Hermanos que estén junto a nosotros para quizás no aconsejarnos, sino solamente escucharnos. Bueno, Pablo pasaba por momentos difíciles, momentos de tristeza. Él estaba preso, recordemos, allí en Roma, y tuvo a su lado hermanos que le ayudaron. Tuvo a su lado hermanos en los cuales pudo confiar, en los cuales pudo descansar, con los cuales pudo contar. Y en realidad nosotros como creyentes no deberíamos pensar solamente en, pucha, que sería lindo tener a mi lado un hermano cuando yo lo necesite, cuando esté pasando momentos difíciles. Pucha, que sería bueno poder contar con alguien que me ayude en esos momentos. No solamente debiéramos pensar eso, sino que además debiéramos pensar, pucha, que sería bueno ser yo el hermano en el cual uno que padece necesidades, uno que padece dificultades, uno que está cansado, uno que ha caído, pueda contar. Tendríamos que ser nosotros los primeros llamados para estar al lado de aquellos hermanos que tienen dificultades, que tienen tristeza, que caen, que se cansan. ¿No? Es súper agradable que a uno le extiendan una mano, pero también es súper agradable uno poder extender esa mano. ¿No? Y en este caso, Epafrodito fue uno en el cual Pablo pudo confiar. Y también previamente veíamos la vida de Timoteo. No solamente él fue el hermano de Pablo, en quien el apóstol podía confiar, sino que también fue su colaborador. Y decíamos que colaborar en el sentido espiritual no es otra cosa sino estar ahí para ayudar, dispuesto y sin esperar recibir nada a cambio. Muchas veces ese corazón egoísta que la mayoría tenemos nos hace realizar cosas esperando una devolución. ¿No? Yo te doy la mano, pero espero que tú también me la des cuando yo lo necesite. Un colaborador es aquel que está dispuesto a ayudar, pero sin importar una paga a cambio, sin importar una retribución por su ayuda. Ese es un verdadero colaborador. Ese era Epafrodito. Pablo podía contar con él sin esperar que le reprocharan algo o que le pidieran algo acá. No solamente fue su hermano y colaborador, sino que también fue su compañero de milicia. Y hablamos de que este concepto de compañerismo tiene que ver, y en realidad es aquel concepto de la comunión dentro de la iglesia, del compañerismo, de esa relación íntima y estrecha que debe haber entre los hermanos de una iglesia. Y aquí el concepto es aún más
más grande quizás, porque aquí habla de compañero de milicia, y la milicia es un término militar, es un concepto militar, de guerra, de batalla. Y en una guerra, en una batalla, las cosas no son sencillas, las cosas no son fáciles. Uno lo dice por teoría, porque, no sé, bueno, aquí los que han hecho el servicio sabrán y estarán más familiarizados con todos esos términos, pero ninguno que yo sepa de aquí ha ido a una guerra. ¿Ah? Pero por teoría sabemos que las cosas no son sencillas en una guerra. Entonces imagínense en una situación difícil, en una situación de peligro, tener al lado a un compañero. Uno que pueda ser parte de mi vida y también que yo pueda ser parte de la vida de él. Eso es la comunión. Eso es el compañerismo. Yo participo de la vida de mi hermano y él participa de mi vida. Eso es comunión. Cualquier otra cosa que no sea esta, pongámosle otro título, pero comunión no es. Decíamos que cuando se dice que tengo compañerismo con un hermano, en realidad a mí no me debiera molestar que cualquier hermano de la iglesia venga y me haga ver algo en lo que yo estoy mal, o algo que estoy haciendo mal. Porque él está participando de mi vida. Entonces, si yo estoy dejando que él participe de mi vida, voy a darle la libertad para que me haga ver cuando no esté haciendo las cosas bien. Le voy a dar la libertad y la confianza para que él pueda opinar de los aspectos quizás negativos de mi vida y que me aconseje. Eso es el verdadero compañerismo. Esa es la verdadera comunión. Si bien es cierto, dentro de la iglesia tenemos afinidades y tenemos más cercanía con algunos hermanos que con otros, pero eso es un tema de cercanía, eso es un tema de afinidad, pero la comunión debe ser la misma con todos. Si yo digo que tengo comunión con un hermano, o mejor dicho, si yo digo que tengo comunión con mis hermanos, entonces cualquier hermano dentro de esa iglesia debe tener la libertad de participar en mi vida y ayudarme cuando estoy haciendo algo quizás equivocado. Epafrodito era un compañero de Pablo, un compañero en tiempos difíciles. Y además era, dice, un ministrador de sus necesidades. Ministrar, dar de lo que yo tengo quizás, para suplir las necesidades de otros. Aquí el contexto habla especialmente de las necesidades materiales, pero también lo podemos extender para las necesidades espirituales. Hay hermanos que padecen necesidades materiales. Bueno, como si la palabra de Dios dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Entonces, ¿cómo es posible que haya un hermano con necesidades? Bueno, justamente Dios provee muchas veces a través de los hermanos. Entonces, debiéramos tener la visión espiritual y la visión física también, para darnos cuenta cuando hay un hermano que está padeciendo necesidades. Y si yo tengo los medios, si yo tengo las posibilidades para suplir esa necesidad, debo hacerlo. Epafrodito lo hacía. Epafrodito estuvo cuando Pablo lo necesitó. Epafrodito estuvo ahí para ayudarle en sus necesidades materiales. Y no me cabe duda que en sus necesidades espirituales también, si las había. Hay necesidades emocionales, necesidades materiales, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Hay necesidades de distinto tipo. Entonces, dentro de la iglesia debe haber hermanos que estén preocupados de las necesidades del otro. Y de la misma manera que yo les decía que no solamente debemos decir
que sería bueno que tener un hermano al lado. De la misma manera, también deberíamos decir que bueno sería ser yo aquel que Dios use para suplir las necesidades de otros. Ser yo aquel instrumento que Dios utilice para cubrir aquello que mi hermano o que mi hermana necesita. De cualquier ámbito, insisto, material, espiritual, emocional. No solamente pensar en qué bueno sería que nos ayuden a nosotros y tener alrededor nuestro este tipo de hermanos, sino que ser yo ese tipo de hermano. Ser yo ese tipo de hermana. Ok, eso era lo último que revisamos en cuanto al capítulo 2. Capítulo 3, el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Una vez que el apóstol Pablo hubo presentado el ejemplo de sentir, el sentir de los siervos de Dios, el sentir de Timoteo, el sentir de Epafrodito, su mismo sentir, además de el ejemplo máximo, supremo y perfecto de Cristo, el sentir de Cristo. Una vez que el apóstol Pablo escribe esto, pareciera que se toma un tiempo para advertir e instruir a sus hermanos. Es como que viene hablando de un tema, y aquí en el capítulo 3 nos encontramos con algo distinto. Y algo que tiene que ver con una instrucción y con una advertencia para los mismos hermanos de allí de la iglesia en Filipos. Les dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El apóstol Pablo deseaba, anhelaba que por ningún motivo, por ninguna razón, sus hermanos allí en Filipos perdieran ese gozo que tenían. Estuvimos viendo, eran hermanos que tenían una relación hermosa entre ellos. Vimos cómo ellos se habían afligido cuando Epafrodito estuvo enfermo. Se afligieron. Y cómo Epafrodito a su vez sintió tristeza cuando supo que sus hermanos estaban preocupados por él. Era una relación maravillosa, era una relación que decíamos al finalizar la reunión anterior, era una relación que era posible única y exclusivamente porque ellos gustaban y disfrutaban de una relación íntima con Dios. Entonces, cuando yo tengo una relación íntima y hermosa con mi Señor, inevitablemente voy a tener o voy a buscar una relación hermosa e íntima con mis hermanos. Eso es algo inevitable. Y el apóstol Juan, en la primera carta que lleva su nombre, también lo expresa así. O sea, si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, entonces soy mentiroso. Porque ¿cómo puedo amar a Dios que no veo y no amar o no manifestar ese amor a mi hermano a quienes sí veo? ¿Ya? Entonces, una relación, podríamos decir, vertical, una relación hacia arriba, íntima, se va a traducir en una relación horizontal hacia mi hermano, hacia aquellos que tengo a mi alrededor. ¿Ah? Eso es algo inevitable. Como diría alguien por ahí, muéstrame un hermano que disfrute una comunión íntima con Dios y yo te voy a mostrar un hermano que disfruta una comunión íntima con sus hermanos también. Entonces el apóstol Pablo
buscaba que estos hermanos ahí en Filipos, que disfrutaban una relación tan hermosa y que se traducía en un gozo que sobresalía de sus corazones, no lo perdieran. Y les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ese mismo gozo que ustedes están manifestando, que permanezca. Continúen mostrando al resto ese gozo que fluye de sus corazones. Ese gozo que se sustenta en Cristo. Porque aquí la exhortación o el llamado es clarito. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el Señor. Nuestro gozo, el gozo de nuestra vida, se sustenta y se alimenta de Cristo. Nuestro gozo, o el gozo que una persona, que un creyente puede tener, está basado en Cristo, proviene de Él. Nosotros veíamos en la mañana, repasamos aquel pasaje donde el Señor hace su primer milagro que relata Juan en el capítulo 2, allí en la boda en Caná de Galilea, donde el Señor convierte el agua en vino. Y decíamos que, bueno, el vino en la Escritura tiene un significado totalmente distinto al significado que nosotros hoy día conocemos o que vemos que hay en la sociedad. Hoy día el vino simboliza quizás conflictos, representa discusiones, problemas, pero en la Escritura el vino tiene un significado totalmente distinto a este. En la Escritura el vino representa gozo, representa disfrute, representa felicidad, alegría. Y en este caso, cuando el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, hubo gozo, hubo alegría. Pero no solamente porque había vino, sino que porque estaba Cristo. Y donde está Cristo, hay gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Si en tu vida está Cristo, si en mi vida está Cristo, si en nuestra vida está Cristo, debe haber gozo. El gozo proviene de Él. Y por supuesto, esto una vez más, caemos en el mismo tema, tiene que ver con esa relación que disfrutamos con el Señor. No es que nosotros nos debemos poner a buscar en los hermanos caras tristes, cara acongojada y decir, no es creyente porque no tiene gozo. No. El gozo es posible por Cristo. Y en realidad tiene que ver con la comunión con Cristo. En la medida que un hijo de Dios mantiene sus ojos puestos en el Señor, disfrutando de una comunión con Él, confiando en su obra, el gozo permanecerá en su vida. Yo le citaba aquel pasaje del Salmo, acompáñenme mejor y leemos un poco más. Salmo, el número 16. Salmo 16. Y se van a dar cuenta que en realidad ese versículo con el cual finaliza, donde dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, es una consecuencia o deriva de los versículos anteriores. Salmo 16, versículo 8. Dice, Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto es comunión. Esto es comunión. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida.
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese gozo que viene como consecuencia de una relación con Dios. A Jehová he puesto siempre delante de mí. O podríamos traducirlo: siempre he considerado a Dios en mi vida. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Solamente una persona que disfruta una comunión con Dios puede tener esta seguridad, puede tener esta paz. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bueno, podríamos una vez más revisar el ejemplo perfecto de comunión con Dios, Cristo, el Hijo. ¿Por qué el Señor no desfalleció, no se afligió en extremo con todo lo que le estaba aconteciendo? Con la persecución, con los intentos de darle muerte. Porque Él disfrutaba una comunión íntima con el Padre. Él sabía que si bien le acontecería la muerte, volvería a tener comunión con el Padre. Y la palabra de Dios dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando lo propio. ¿A qué gozo se refiere? Al gozo de volver a disfrutar de esa comunión que por toda la eternidad había tenido con el Padre. Entonces, ni la muerte, hermanos y hermanas, amigos, ni la muerte, que quizás esté a la vuelta de la esquina, puede quitarle el gozo a una persona que disfruta de una comunión con Dios. Dice, volvamos ahí al Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A mí no me es molesto. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que como que aquí viene algo distinto, viene un tema distinto? Viene hablando del gozo, viene hablando del ejemplo de hermanos que manifestaban ese gozo, que tenían comunión entre ellos, que mostraban un carácter servicial, amoroso. Y de repente aquí dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es como que viene una advertencia, como que el apóstol Pablo quiere advertir de algo a sus hermanos allí en Filipos. En realidad aquí una traducción más fiel sería, a mí no me es molesto o a mí no me cansa escribirle lo que para ustedes es seguro. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas el apóstol Pablo quiere advertir y qué cosas quiere repetir? Versículo 2. Guardaos, guardaos, guardaos. Eso es lo que está repitiendo el apóstol Pablo. Eso es lo que él dice que a él no le molesta repetirlo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí está la advertencia, ahí está lo que el apóstol Pablo está repitiendo. Aquí el apóstol Pablo, estas tres advertencias que van dirigidas para su hermano en Filipo, tienen que ver con aquellos que se denominan en la Biblia o que se denominaban en la Biblia como los judaizantes. ¿Quiénes eran ellos? Eran aquellos que trataban de incorporar dentro de la salvación aspectos de la ley. Eran aquellos que enseñaban que
si bien la salvación era por Cristo, por su obra, la persona también necesitaba guardar la ordenanza que Moisés había dado y dentro de ella circuncidarse. Entonces, no importa que una persona haya reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, sino que además es necesario que guarde la ley de Moisés y que se circuncide. Eso enseñaban esas personas. Querían agregar algo para obtener o para mantener la salvación. Cualquier cosa adicional a Cristo y a su obra está de más. Cristo y su obra son absolutamente suficientes para dar salvación a todos y cada uno de los seres vivientes, de los humanos que hay en la tierra. Suficiente. La obra de Cristo y Cristo es suficiente. No necesitamos de nada más. Cristo lo hizo absolutamente todo. Necesitamos, sí, creer que en Cristo hay salvación, creer que Él puede perdonar mis pecados, creer que Él murió para salvarme. Eso necesitamos. Pero no hacer o dejar de hacer otra cosa para obtener la salvación. Eso era lo que enseñaban a muy grandes rasgos, los judaizantes. O estos judíos que decían creer en Cristo, pero también enseñaban que había que guardar las ordenanzas de la ley, entre ellas circuncidarse. Entonces, a ellos apunta el apóstol Pablo. A ellos se refiere como a perros. A ellos se refiere como los malos obreros. A ellos se refiere como los mutiladores del cuerpo. Son expresiones fuertes. Son expresiones bastante fuertes. Llamar a una persona perro era probablemente uno de los insultos más grandes de esa época. Bueno, todavía sigue sonando bastante feo cuando escuchamos ese tipo de agresiones verbales o ese tipo de ofensas en la actualidad. Pero en ese tiempo era quizás lo más terrible que a una persona le podían decir. Y en realidad, miren, era un concepto o un adjetivo que usaban los judíos para referirse a aquellos que no eran judíos o a los gentiles. Los judíos se referían a aquellos que no eran judíos como perros. Y aquí el apóstol está usando este concepto, conociendo en realidad lo que había en ellos, para referirse como perros. Guardados de los perros. Guardados de los falsos o malos obreros. En otra porción de la Escritura se les llama obreros fraudulentos, que dicen trabajar para Dios, pero en realidad trabajan por sus propios intereses. Buscan satisfacer su propio deseo, su propia necesidad. No buscan la gloria de Dios, no buscan la gloria de Cristo. Por eso es que tratan de incorporar otras cosas, porque Dios no es suficiente. Entonces yo puedo hacer algo también. Es necesario que el hombre también haga algo para ganar la salvación, para mantener la salvación. Eso es una falsa enseñanza. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Ellos enseñaban que para tener la salvación era necesario circuncidarse. Y esta, sin entrar en más detalle, era una señal física en los hombres, que era hecha al 8º día, en niños prácticamente, ¿ah? Donde cortaban una parte de su cuerpo. Entonces a ellos les dice, ustedes que piden que para tener la salvación o para mantener la salvación es necesario que la gente se circuncide, en realidad son ustedes los mutiladores del cuerpo. Leamos un poco de esto. Génesis, ahí está la primera referencia a la circuncisión.
Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Versículo 9. Génesis 17, 9 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, a aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. La circuncisión era una señal física que en realidad representaba el pacto que había hecho Dios con Abraham. Eso era. Era una señal del pacto hecho entre Dios y Abraham. Una señal física. Abraham, que hoy día está junto al Señor, no fue salvo por esta señal. Él fue salvo por su fe en Dios y en lo que Dios había hecho. La salvación hoy día es lo mismo. No somos salvos por lo que hagamos, insisto, como repetía hace un momento, o por lo que dejemos de hacer. Somos salvos por la fe en Cristo, por la fe en lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si yo creo lo que Dios ha dicho, si yo tengo fe en aquello y deposito mi fe en Cristo, soy salvo. No necesito ninguna otra cosa. Estos judaizantes intentaban agregar cosas en la salvación. Agregar cosas para obtener la salvación o para mantener la salvación, como algunos enseñan, no es otra cosa sino quitar méritos a Cristo y a su obra. Menospreciar la obra de Cristo. Decir que Cristo no es suficiente. Y dice el versículo 3 del capítulo 3 de Filipenses: porque nosotros, y ahí está hablando de los creyentes, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los que creen y confían solo en Cristo para su salvación, aquellos que han recibido una señal espiritual. Nosotros sí tenemos una señal, pero no física, de nuestra salvación. Esa señal es el Espíritu Santo que Él ha puesto en aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. Esa es la marca, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Claro que eso no lo ve un ser humano, eso lo ve Dios. Dios ve esa señal en cada uno de sus hijos, ve a su Espíritu Santo en ellos. Esa es la única señal que tenemos nosotros. Una señal espiritual. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
no importa todas las señales físicas de amor por Dios que yo quiera hacerme, si eso físico no es consecuente con lo espiritual, si eso externo no va de la mano con lo interno, entonces da lo mismo. Da lo mismo. No importa que yo me ponga corbata, terno y ande todos los días así porque digo que soy un hijo de Dios. Si eso no va de la mano con lo que hay en mi corazón, un corazón renovado, un corazón redimido, no sirve de nada. No sirve de nada. Al contrario, es lo interno que se expresa de manera externa. Ellos querían hacerlo al revés. Ellos querían que algo externo tuviera alguna redundancia interna. Entonces, yo me hago o yo obligo a hacer esta marca externa, esta señal externa, y de esta forma entonces va a haber algo interno en ti, salvación. Eso no se enseña en ningún lugar en la Escritura. En lo interno, que se va a manifestar exteriormente, y no con una señal, no con una marca, sino con una manera de vivir. Esa manera de vivir que tenía Epafrodito, esa manera de vivir que tenía Timoteo, esa manera de vivir que tenía Pablo, esa manera de vivir que seguramente tenían los filipenses. Fruto de un cambio interno, de un cambio en sus corazones, de haber sido limpiados por la sangre de Cristo. Cualquier otra cosa de estas, como dirá el apóstol Pablo y lo veremos más adelante, son basura. Todo esto, dijo Pablo, lo tengo por basura. Yo también fui circuncidado, dijo el apóstol Pablo. Yo era fariseo, yo era perseguidor de la iglesia. Todos esos aspectos exteriores, basura para mí. En realidad lo que importa es esa intimidad con Dios, que se va a traducir en un gozo en nuestras vidas, que se va a traducir en una conducta en nuestras vidas.